dentro de ese marco de la participación ciudadana, porque, insistimos, primero que profesionales de la salud o que futuros auditores de salud, somos ciudadanos. Y nuestro principal compromiso con el sistema es como eso, como ciudadanos. Entonces, desde esta óptica de considerarnos parte activa y fundamental de nuestro sistema, vamos a ver dónde se da o cómo la Ley 100 da piso jurídico para que surja la actividad del auditor en salud dentro del marco de nuestro sistema. Con anterioridad a la Ley 100 existían las auditorías. La auditoría ha estado ligada a todas las actividades, o es un proceso, o es una actividad del ciclo de administrar, ¿cierto? Cuando uno verifica y todas estas cosas, pues simplemente está haciendo un sistema de auditoría. Había auditorías específicas para cada área, pero auditar sistemas de salud no era lo más común en ese año. Estamos hablando de 1993. Existían algunos incipientes procesos en algunas instituciones. El Instituto de los Seguros Sociales algo tenía, Ecopetrol en su sistema, en su red de prestación de servicios algo tenía, algunas empresas particulares que tenían servicios de salud podían auditar servicios, pero no era una práctica generalizada ni tenía una orientación clara como a partir de la Ley 100. Entonces, ¿qué es la auditoría? La auditoría es un mecanismo que tiene dos características básicamente, que es sistemático y que es continuo. La auditoría no es puntual, no es de un solo momento, sino que es a lo largo de todo el proceso y básicamente es una evaluación que busca el mejoramiento. Entonces, básicamente se sintetiza en esto: una calidad observada, ¿qué mido yo? ¿Qué encuentro y qué es lo que espero? Contra eso contrasto lo que espero y ese es el mecanismo básicamente que genera la auditoría. Entonces, hoy tenemos como invitada a nuestra líder de la especialización, quien es auditor en salud. Entonces, vamos a hacer un recorrido por estas funciones y la dinámica del auditor, el piso que tiene en la Ley 100 y una discusión entre la doctora Victoria, nuestra doctora Claudia, nuestra líder, y yo, pero van a participar ustedes activamente a través de preguntas. Entonces, doctora Claudia, por favor, la dejo a usted con la siguiente fase de nuestro... Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros estudiantes. Espero que estén allá muy juiciosos, prestando mucha atención a esta conferencia y a esta jornada de hoy tan interesante, tan enriquecedora y creo que lo suficientemente clara en muchos aspectos que se han tocado hoy. Para hablar un poco de cuál ha sido como esa evolución de la auditoría dentro del sistema de seguridad social, puntualmente la Ley 100, y para mirar cómo ha sido como esa formación de los auditores y esa evolución que ha tenido la auditoría. Primero es importante tener clara pues como la definición que ya la mencionaba el doctor Restrepo, en la medida en que entendemos la auditoría como ese proceso sistemático, es un proceso planeado, ¿cierto? Un proceso estructurado, no es auditar por auditar, sino realmente planear lo que se quiere hacer y desde todo punto de vista debe ser un proceso continuo, que a pesar de que se cierre un ciclo en donde se haga la auditoría de procesos prioritarios, ese ciclo o ese proceso de auditoría debe seguir para garantizar pues que el mejoramiento realmente en la institución sea continuo. Para eso los auditores contamos, digámoslo así, con varios elementos o varias etapas dentro de las cuales nosotros funcionaríamos en una entidad de salud, ya sea la entidad que sea, ¿cierto? Primero, estos procesos de seguimiento y de evaluación, digamos que son las funciones. En la diapositiva vemos que hay tres funciones. Primero, los procesos de seguimiento, evaluación, que son tan importantes y son los que realmente le van a permitir al auditor cumplir su función de mejorar los procesos que se llevan a cabo en la institución, ¿cierto? Recuerden que se evalúan todos los procesos de la institución, con énfasis esos procesos prioritarios asistenciales que los define la misma institución, que se definen dentro de su direccionamiento estratégico, cuáles van a ser esos elementos prioritarios que hay que evaluar de manera permanente, que hay que hacerles seguimiento de manera permanente. Una pregunta, doctora Claudia. La Ley 100 contempla
esas actividades que tú mencionas, desde lo estratégico, podemos verlas en la Ley 100 reflejadas, hacia dónde debe ir orientada la auditoría en el sistema. Bueno, la auditoría en el sistema, digamos que se está reglamentada, ¿cierto? Hay una reglamentación fundamental que lleva a que se den los procesos de auditoría y de dónde surge la auditoría. Y obviamente sí hay un decreto que reglamenta todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad, que nos dice de una u otra manera hacia dónde debe ir orientada esa auditoría y cuáles son las características de calidad que nosotros vamos a auditar, digámoslo, en un nivel básico de prestación de servicios de salud, que serían las características que se definen dentro de ese sistema obligatorio, como la pertinencia, la oportunidad, la seguridad, la accesibilidad, la continuidad, ¿cierto? Entonces, la misma ley, las mismas leyes nos definen qué debemos auditar dentro de un marco de prestación de servicios básicos, ya que si una institución pretende, ¿cierto?, seguir ese proceso de auditoría completo y seguir ese mejoramiento continuo que lo lleve a procesos de acreditación como tal, entonces ya se definen otros estándares puntuales, otras características y otros procesos que deben ser auditados, obviamente, y que van a llevar realmente a la institución a que se acredite como una institución de con prestación de servicios de alta calidad, doctor. Muchísimas gracias. Otro elemento fundamental que tenemos es comparar esa calidad observada y esa calidad esperada. Definitivamente las instituciones o los auditores deben tener muy claro cómo se van a comparar, qué van a evaluar, ¿cierto? ¿Con qué se van a comparar? Yo debo evaluarme con una institución que sea superior a la mía, ¿cierto? O una institución que sea como la mía, del mismo nivel, pero que esté un poco mejor que la mía, ¿cierto? Eso me va a garantizar que yo pueda también alcanzar esos estándares e ir mejorando ese proceso de calidad. Entonces, siempre tener muy claro cuáles son las metas que tiene la institución, saber cómo se van a medir esas metas, porque eso es lo que realmente le va a permitir a usted decir, bueno, la calidad que yo tenía era esta y la calidad que yo espero es esta, y si realmente he mejorado y mi indicador me está diciendo que he mejorado. Entonces ahí es fundamental ese tipo de herramientas como los indicadores para hacer esos procesos de comparación de calidad y saber contra qué o contra quién me voy a comparar. Y lo otro es que el auditor sea capaz de adoptar todas esas medidas que lleven a que las cosas que fallaron en la evaluación, lo que no se está haciendo también en la institución, se puedan tomar esas medidas, se pueden hacer esos planes de mejoramiento que permitan que esos elementos, esas oportunidades de mejora realmente se fortalezcan en la institución, y obviamente en la medida que uno mejora una cosa en la institución, pues van surgiendo más cosas que se deben ir mejorando, pero en la medida en que yo arranco a ir dándole calidad a ciertos elementos, pues eso me garantiza que mi institución, en cuanto a prestaciones de servicios de calidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a satisfacción del usuario, pues va a estar mucho mejor. Entonces, doctor Restrepo, esos serían como los elementos fundamentales, esenciales de las funciones de un auditor dentro de una institución. Muy bien. Y como lo mencionabas tú, en la Ley 100 hay ya unos antecedentes que dan pie al ejercicio de la auditoría. Entonces, vamos con el primero, que es el artículo 227, donde se habla de la evaluación y el control de la calidad en el servicio de salud. Se establece que esa regla, que es la calidad, se debe medir, se debe analizar permanentemente para garantizarle al usuario que de verdad reciba la atención por la cual está pagando alguien. Está pagando él con su cotización o estamos pagando entre todos solidariamente a través de mecanismos de financiación del régimen subsidiado. También en el artículo 188 habla de la garantía en la atención a los usuarios sin discriminaciones. Y se recuerdan ustedes, alumnos, que hablábamos de esa discriminación que se llama selección adversa en algunos casos, y desde el otro lado con los que no tienen una capacidad de pago, para que tengan acceso a servicios de igual calidad, oportunidad y cantidad. Y el artículo 186 ya especifica que hay un sistema de acreditación. Ese sistema de acreditación está basado en el cumplimiento de unos estándares, de unas condiciones que van a diferenciar dentro de todo ese universo de instituciones prestadoras de servicios a unas que tengan niveles de desempeño mayor que otros. Igual se habla de unos conceptos de habilitación
de estas mismas IPS y el artículo 183 de las reglas de un servicio público, ¿cierto? Y entonces la calidad es un elemento constitutivo del sistema y para velar por esa calidad se generó todo el proceso de auditoría. A mí me gustaría, con la doctora Claudia, estos programas de formación en auditoría en salud surgen en Colombia ¿a partir de qué año? Yo, si mal no recuerdo, en nuestra universidad, pues este programa que tenemos de auditoría en salud va por su corte decimotercera. Entonces, y tal vez la autónoma junto con el CES, la Javeriana, la Universidad de Antioquia fueron tal vez los primeros. La Ibero en Bogotá tuvieron los primeros programas. Y esto está marcado más o menos como en el año 95, 93. Entonces, como podemos ver, desde muy temprano de promulgada la Ley 100 y con sus primeros decretos reglamentarios, que además fueron muchísimos y todos los días salía uno, empezó a funcionar la auditoría y tiene piso jurídico y tiene su razón de ser dentro del sistema desde sus inicios. También hay unos decretos específicos, ¿cierto?, que definen la organización del sistema de garantía de calidad, el 2174 del 96 y posteriormente el 2309 del 2002 y actualmente, ¿cierto?, es el marco jurídico en el cual se mueve la auditoría hoy por hoy, el 1011 del 2006. Entonces, haciendo ya este recuento de las bases de la auditoría en nuestro sistema desde la Ley 100, quisiéramos pues hacer un conversatorio entre la doctora Victoria, la doctora Claudia y ustedes y yo, participando con sus inquietudes y con sus planteamientos en torno a ese papel. Ya hemos visto un contexto, hemos visto unas realidades, hemos visto unos antecedentes de las reformas en salud y hemos visto ya nuestra Ley 100 con sus componentes, algunos buenos, otros regulares, otros no tan buenos ni tan regulares y francamente malos y perversos, como aquello del 50% de la atención en el plano obligatorio en salud al régimen subsidiado, pero que de alguna manera marcó un hito en la forma como prestamos los servicios de salud en Colombia, no solamente desde lo asistencial, sino vinculando procesos de auditoría, vinculando procesos de mejoramiento continuo. Entonces vamos a iniciar este diálogo cordial y de discusión y debate entre todos. A mí me gustaría arrancar haciendo como una reflexión y tiene que ver con, si vemos cuando sale el primer decreto, el decreto 2174 del 96, la ley salió en el 93 y digamos que su pilar era proporcionar calidad, brindar servicio con calidad. Entonces la primera duda dice uno, 3 años se demoró el país para definir qué era calidad, porque aclaremos que los decretos simplemente, como son decretos reglamentarios, como su nombre lo dicen el cómo. Entonces, claro, la ley dice vamos a dar calidad y qué es calidad. Entonces, aquí en este decreto empieza todo el tema relacionado con qué era lo que se iba a entender, cuáles eran los requisitos de habilitación. En ese momento se llamaron los requisitos esenciales, ¿cierto? Que eso pues movió una cantidad de instituciones, de recursos para poder cumplir con eso. Entonces, pues digamos como que lo primero es, bueno, pasa el 96, después en el 2002 hay una transformación importante dentro del sistema, para después en el 2006, en el 2002 y luego en el 2006, pues por fin tener un sistema que es el que actualmente opera. ¿Sí? Yo creo que ahí es importante tener en cuenta que si, como tú lo dices, Victoria, sale la Ley 100 y pasa un tiempo amplio entre que se organice ese sistema obligatorio de garantía de la calidad y definir exactamente qué es calidad. Recordemos que es lo que nos rige a nosotros realmente en salud está muy mediado por lo que había en calidad
en otras instituciones, ¿cierto? Lo mencionaba el doctor ahorita y decíamos que, digamos, la auditoría se hacía en otras instituciones de la rama pública, por decirlo así, de tipo más empresas grandes, ¿cierto?, de producción. Entonces, esos elementos que se toman de esas empresas, de todas estas normas ISO, por ejemplo, que son las que han venido desde hace mucho tiempo permeando todos los procesos de calidad y que obviamente cada vez van tomando más fuerza, han servido de elementos fundamentales para constituir lo que hoy en día es el sistema obligatorio de garantía de calidad y constituir los estándares que se manejan tanto en la parte de habilitación como en la parte de acreditación. Recordemos que en salud todos los elementos nosotros que tenemos en este momento, por ejemplo, de seguridad del paciente, ¿cierto?, que es uno de los elementos o características fundamentales de la calidad. Digamos que empezar a hablar de seguridad del paciente retomó elementos fundamentales de lo que era la seguridad en la parte de aviación, en la parte de la industria de los petróleos, en la parte también de las armas, ¿cierto?, la parte militar. Entonces, fíjense que todos esos elementos tal vez fueron esenciales para construir lo que se requiere como un sistema de calidad para definir lo que es la calidad en salud, ¿cierto? En donde si nosotros miramos el decreto 1011, la calidad en salud tiene un elemento fundamental y es la prestación de unos servicios en donde haya un balance entre los riesgos, los costos y los beneficios, finalmente, que eso es lo que quiere uno que el paciente tenga, ¿cierto? Una muy buena atención a un bajo costo y el paciente satisfecho. Entonces hay una fuerte tendencia o fuertes elementos que vienen de otro momento, de otro tipo de organizaciones que le han dado soporte a lo que nosotros tenemos en este momento. Tal vez eso hace que haya un trabajo preliminar en donde se requiera definir todos esos elementos para finalmente en el año 96 determinar un decreto que apenas simplemente organiza el sistema obligatorio. El otro aspecto es todo el contexto histórico que estuvo ligado a la promulgación de la ley. Estamos hablando, esto era 1993, era la finalización del periodo presidencial del presidente Gaviria y de alguna manera la ley se promulgó anticipadamente para poder dejar esto en firme antes de un cambio de gobierno que pudiera garantizar que esto se iba a llevar a la práctica. Entonces la ley se sancionó y luego había una cascada de decretos reglamentando la ley, pero como era un cambio tan radical en el modelo, antes de esto no había EPS, por ejemplo, antes de la ley 100. Entonces había que dar un tiempo prudencial para que se constituyeran legalmente las EPS, para que se reconstruyera una red de prestación de servicio o construyeran una red de prestaciones de prestación de servicios, porque además era mandatorio. Hay un artículo donde obliga a quienes estaban haciendo medicina prepagada en ese momento a que para poder seguir vendiendo planes de medicina prepagada necesariamente tenían que ser EPS. O si no, tenían que venderle esos planes de medicina prepagada como planes complementarios a otra EPS. Entonces, fue un periodo de ajuste muy importante, donde contra el tiempo se fue generando todas las estructuras del sistema. Entonces, la promulgación del decreto 2 años después obedece a esa premura en el tiempo de echar a andar por lo menos los pilares esenciales, como era el constituir EPS. Que quiero contarles, cuando empezamos con la ley 100, el país llegó a tener alrededor de 100 entidades prestadoras de salud, promotoras de salud. Entonces, ya eso casi que cualquier prestador de servicios pretendió ser EPS y fue uno de los graves problemas, porque además dentro de la ley se plantea que una de las condiciones para ser EPS es acreditar un número mínimo y máximo de usuarios. Lo que pasa es que nunca se dijo cuál era el número mínimo y tuvimos casos de EPS de todos los índoles, privadas y públicas, porque los departamentos también entraron en esta carrera de generar sus propias EPS, como tenían una responsabilidad frente al régimen subsidiado. Entonces, en el caso de mi departamento en Risaralda, allí se generó una EPS y una EPS que tuvo pues miles de problemas y un final
poco agradable como el de casi todas estas, con una serie de recursos perdidos y de tiempo y de credibilidad perdida en el sistema. Y yo creo que también otro digamos, tema que puede obstaculizar era, digamos, que todo el tránsito, como lo decía Claudia ahorita, de tratar de adaptar unos temas de calidad que tradicionalmente han estado en la producción, ¿cierto? Claro que esto pues obedece a un boom internacional relacionado pues con el tema de la calidad total y todas estas cosas, pero traducir eso a sistemas a servicios no es tan fácil. Y nosotros no teníamos tampoco como la tradición, aunque estuvieran esos esbozos de auditorías, pues nunca habíamos tenido como estandarizado qué era lo que esperábamos, qué era lo que queríamos para poder como arrancar, digamos, como todo ese proceso. De hecho, uno lo ve en la transición entre el 96 y el 2002, digamos, cómo hay que contratar, por ejemplo, el Centro de Gestión Hospitalaria se contrata para que haga todo un estudio de la implementación de eso. Mire cuántos estándares había, por ejemplo, para el tema de requisitos esenciales, de eso hablaban de 600, 700, era una cosa inmanejable, y además inmanejable en el sentido del control, porque bueno, voy, vigilo, veo que cuenta, no cuenta, le doy un plan de mejoramiento, y dónde estaba la infraestructura y el tema para poder hacer el seguimiento a todo eso. Recuerdo yo, por esa época, teníamos una empresa que prestaba servicios de salud y asesoraba servicios odontológicos, y para cumplir con esas reglamentaciones en cuanto al manejo de los desechos biológicos, pues una de las características era que teníamos que tener un contrato con una entidad que le diera disposición a esos desechos finales. Disposición final a estos desechos. Y en la ciudad no había ninguna institución que prestara eso. La empresa de aseo no contaba con los hornos, y quienes tenían los hornos, como eran los hospitales públicos o algunas clínicas privadas, no tenían unos mecanismos que permitieran que uno pudiera contratar con ellos para dar una adecuada disposición final. Entonces, caminamos mucho en la reglamentación, a veces muy rápido, y la realidad se mueve a otra velocidad. Recuerdo yo pues ese tipo de situaciones en ese caso específico. Yo pienso que en este momento, desde que surgió la Ley 100 y que surgió el primer decreto que organizó el sistema obligatorio de garantía de la calidad, también se ha generado conciencia y cultura de la calidad, ¿cierto? Y cultura de la calidad en salud. Porque eso era otra cosa que definitivamente pues estábamos como estábamos porque eso tampoco existía dentro de las organizaciones de la salud. O sea, no importaba si el usuario se atendía, si el usuario no se atendía, el usuario no tenía dónde quejarse, dónde manifestar su inconformidad, ¿cierto? Hasta donde realmente llega que la salud se hace un elemento fundamental, un elemento competitivo, y empieza a haber una competencia entre la prestación de servicios, entre los prestadores de servicios de salud, que de hecho eso también lo origina la misma ley, ¿cierto? O sea, cuáles son, como usted decía, las EPS que van a quedar en el sistema, y cuál de ellas son las mejores, y cuál de ellas tienen la mejor red, las mejores IPS, y cómo esas IPS se van a ir cualificando, y eso va a generar a la vez cultura dentro de la organización. Y eso es lo que podemos decir que en este momento, a pesar de que en muchas instituciones faltan muchos elementos para prestar servicios con calidad, las instituciones que nosotros vemos que van trabajando en ese proceso y que van con tendencia a la acreditación son instituciones en donde ya hay ese sentido y esa percepción de la cultura de la calidad que es tan importante, y que no solo va dentro de la institución, dentro de las personas que laboran en la institución, sino que también va dentro de los, o digamos así, en los proveedores de esa institución, tan sencillo como los que recogen los residuos, ¿cierto? Tienen que tener igualmente y cumplir con unas normas específicas para poder recoger estos residuos biológicos y llevarlos. La persona que, no sé, lleva los medicamentos, todo el transporte de medicamentos, toda la parte de despacho de los mismos, o sea, todo eso ha generado que, si bien nuestro sistema tiene tantas reglas y decretos y resoluciones para cada cosa, porque es que la resolución o el decreto modifican una palabra y esto
transforma absolutamente todo lo que se está haciendo, ¿sí? Pero eso también ha dado como una puntualidad en la manera como se deben hacer las cosas, en la mejor manera de hacerlas, ¿cierto? No es hacerlas por hacerlas, sino hacerlas de la mejor manera posible. Entonces, eso también ha generado que este sistema de garantía de la calidad, como si bien faltan cosas por trabajar, pues de una u otra manera también vaya fortaleciéndose pues como en ese aspecto y se estén viendo buenos resultados en que en este momento hay muchas instituciones ya en el país de todos los niveles, además primero, segundo y tercer nivel, que están acreditadas y que están haciendo lo mejor por realmente prestar servicios adecuados y servicios de calidad, y en donde se hace fundamental la existencia de auditor o auditores, de un grupo de calidad. Un gerente solo no puede hacer todo, ¿cierto? Un gerente necesita, si bien tiene que tener la gerencia en la cabeza, necesita el apoyo y la asesoría de un equipo especial, y siempre va a haber un líder y debe haber un coordinador de calidad que normalmente es un auditor. Entonces, esa es la persona que lleva como esa bandera en la institución y que mueve la institución a que realmente se cambien y se hagan todas las transformaciones que existan para mejorar la calidad. Bueno, yo quería como leer un aporte que hace Carlos José Rubio. Dice: con respecto al tema, yo pienso que todo proceso que se implementa se debe ejecutar, evaluar y luego mejorar, como es el caso. Entonces, claro, hay que hacer como todo el proceso, y me gustaría complementar un poco lo que decía la profesora Claudia en el tema de las acreditaciones. Yo tengo como la experiencia en ser par evaluador de ICONTEC, y pues uno ve, digamos, cómo esas transformaciones de cultura organizacional, o sea, el tema de la calidad en estas instituciones no es tema del gerente, no es tema del auditor, no es un tema de la oficina de gerencia, sino que es un tema transversal. Se vuelve una cuestión en donde toda la institución, desde el portero hasta el gerente, respiran y entienden el tema de la calidad basado en los conceptos de seguridad del paciente, de atención humanizada. Entonces yo creo que eso es como también el avance, digamos, como el hacia donde estamos caminando, que me parece que es bien, bien importante, que es rescatar como estos temas de seguridad y de humanización que se han ido como perdiendo, diluyendo como por el proceso, los procesos, digamos, de atención de paciente, pero uno sí ve que en esas instituciones y en las que están comprometidas con la calidad, uno sí ve ya una mirada y una tendencia a incorporar estos conceptos desde la cultura organizacional. Claro, la cultura igualmente debe recoger esos principios que se mencionan desde la Ley 100, ¿cierto? Que el solo hecho de que el paciente pueda participar, el solo hecho de que el paciente pueda ir a manifestar su satisfacción, su queja, su inconformidad o su felicitación, porque también en la oficina de quejas y reclamos se recibe todo, desde felicitaciones hasta quejas, hasta el reclamo mínimo, y obviamente hay que darle respuesta al usuario. No puede ser como era antes, que el usuario se quejaba y eso quedaba ahí. No, hay que darle respuesta en el menor tiempo posible, hay que brindarle soluciones. Entonces todo eso hace que de una u otra manera, como les decía, las instituciones vayan mostrando y vayan saliendo y mostrando la calidad que tienen por dentro y cómo va surgiendo ese potencial que tiene la gente que trabaja en la institución, y obviamente donde los auditores tienen una fuerza de trabajo y una pertinencia importantísima en la organización. Yo también quiero destacar el papel que juega el usuario de los servicios. Por eso fue la presentación inicial del video de participación social y participación comunitaria. Si bien hemos dicho aquí reiteradamente que nos falta un nivel de apropiación de nuestro sistema, hoy tenemos un nivel distinto al que teníamos antes de 1993. ¿Por qué? Porque por primera vez comenzamos a hacer mecanismos de concertación, a generar espacios para concertar, pero no arriba, sino desde la base,